Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a explorar algunos métodos y metodologías de selección de características, cuando uno lo que busca es hacer una representación de un modelo, ya sea para detección, clasificación, o bien para regresión o estimación. Primero vamos a partir con una motivación del tema y que tiene que ver con el concepto de reducción de dimensionalidad, y vamos a asociarlo en algún minuto con el concepto de compresión en archivos, en imágenes que ustedes ya conocen. Y después vamos a ver cómo se divide esta cosa en básicamente dos tipos: la selección de características y la extracción de características. La selección de características básicamente lo que hace es trabajar en el mismo dominio de representación de los datos que uno tiene inicialmente, mientras que la extracción de características realiza de una u otra manera una transformación del espacio de representación a otro, y a partir de ahí realiza la extracción de características potencialmente, y eso es lo que buscamos de alguna u otra manera, reduciendo la dimensión del espacio de representación. ¿Por qué buscamos reducir el espacio de representación? Porque normalmente cuando nosotros tenemos variables que nos representan un problema, estas variables que representan el problema, estas variables independientes que representan el problema, normalmente son grandes. Son grandes tanto en la dimensión total, T, que llamamos en algún minuto, como en la cantidad de datos que nosotros tenemos para cada una de esas variables. Por lo tanto, si la dimensión del problema es alta, encontrar un modelo representativo, y encontrarlo de manera relativamente simple y con poco esfuerzo de cálculo, no es fácil. Optimizar ese modelo, ni hablar, es mucho más complicado. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de reducir esa dimensión de nuestro espacio de representación. Por otro lado, si tenemos muchos datos más una gran dimensión, nos hace que esto sea imposible muchas veces de llevar a la memoria. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con baches de datos o grupos de datos. Y ahí empezamos en el tipo de problemas relacionados con grandes volúmenes de datos masivos. Además de todo esto, existen variables o features que puede que contengan poca información o incluso sean irrelevantes o sean redundantes, producto de que existe una correlación entre una variable que tenemos para representar nuestro proceso y otra que sea, por ejemplo, una función de ella. Por lo tanto, lo que buscamos en esta parte del curso es responder sistemáticamente a la pregunta de cómo manejar la dimensión de la representación de los datos, con tal de poder obtener modelos y hacer nuestros clasificadores, al menos en esta parte del curso. Si nosotros hacemos una pequeña taxonomía de las features, de las características que nosotros usamos para representar los datos, entonces básicamente tenemos cuatro tipos. Las features o las características relevantes, que son las que necesitamos sí o sí para hacer nuestro modelo. Las que son débilmente relevantes, que significa que nosotros las podemos obviar hasta cierto punto, eliminando un poquito de precisión. Las que son irrelevantes, que definitivamente no nos interesan en el modelo. Podemos pensar que son independientes en un espacio de representación para lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí que son redundantes, que en el fondo son funciones de nuestras features que son fuertemente relevantes. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es utilizar metodologías de selección de características para mantener solamente aquellas características que sean fuertes y débiles, aquellas que sean relevantes. El resto no nos interesa y lo queremos eliminar. Entonces, considerando ese segundo, nosotros vamos a dividir los métodos de selección de características básicamente en dos tipos. Los métodos de selección de características probablemente tal, de los cuales vamos a dar un poquito de descripción de lo que son los filtros y los wrappers, y además vamos a hablar de los métodos de extracción de características, y como les dije antes, estaban basados en transformación. Y por ejemplo, lo que vamos a hablar aquí es de PCA. ¿Qué son los filtros de selección de características? Los filtros, de manera muy sencilla, son simplemente uno elige una o varias variables que me representan mi problema, features, y de acuerdo a alguna métrica que yo tenga, yo las evalúo y digo, en realidad saben que esta no me aporta o me aporta muy poco a mi descripción del problema. Por ejemplo, lo que nosotros podemos usar son métodos como ganancia de información, ¿ya? Chequear la correlación, que serían como los más utilizados. Y a lo que apuntan estos métodos es simplemente
revisar si, por ejemplo, la variable x1, el feature x1 y la x2 presentan correlación. Si el grado de correlación es alto, quiere decir que una contiene a la otra y por lo tanto nos quedamos con una de ellas. Y así vamos utilizando, haciendo combinaciones de estas variables o seleccionándolas a través de estos filtros. El método es rápido porque requiere solamente un análisis en el espacio de representación de las variables, pero no es muy preciso porque yo a priori estoy eliminando variables y yo no sé cuál es el efecto que van a tener después en un potencial modelo. ¿Ya? Muchas de estas cosas están implementadas en MATLAB y en Python y es simplemente utilizar, por ejemplo, yo he usado CFS, he usado Gain Ratio, y hago Information Gain, que es más o menos lo mismo, he utilizado correlación, etcétera. Y vienen cuantificadas y vienen programadas tanto en Python como en, como en MATLAB. Así que básicamente llegar y utilizarlas, pero el trabajo de quedarse ahí es ir analizando qué es lo que representa cada una de esas variables explicatorias o features para mi problema y ahí tomar la decisión de si eliminarlas o no, de acuerdo a algún criterio basado en esos números. Normalmente estas métricas nos dicen cuál es el criterio a utilizar para poder descartar o mantener una variable en el proceso. A diferencia de los métodos basados en filtros, los wrappers lo que hacen es tomar de nuevo un subconjunto de características y las seleccionan de acuerdo al desempeño de lo que nosotros estamos viendo, un clasificador que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, si tenemos un grupo de x1 hasta x de características, yo tomo una submuestra, por ejemplo, la sub1, x1, x2, x5, x7, ¿ya? Las tomo en base a algún criterio o simplemente algún criterio más técnico y genero un clasificador con esto. ¿Ya? Y va a ser este clasificador veo su desempeño y me digo, ok, esto tiene este valor. Después tomo su conjunto y así voy de cierta forma utilizando un análisis exploratorio combinatorio de cuáles son las características que yo tengo que utilizar. Esto es bastante preciso, pero termina siendo muy lento. Y lo que ocupo es un clasificador cualquiera, pues no hay para qué complicarse mucho bien y lo ocupo como un evaluador, como dice acá, y que es básicamente una caja negra, ¿ya? Con la esperanza de que más o menos cualquier clasificador que yo utilice después va a mantener más o menos el mismo desempeño. Hay un temita ahí asociado así con el sesgo que introducen cada uno de los clasificadores, porque, por ejemplo, si yo ocupo clasificadores lineales, puede ser que la estructura del clasificador lineal sea muy rígida y no me permita obtener un buen desempeño. Entonces, aquellos problemas que se discriminen mejor basados en modelos lineales van a funcionar mejor en este tipo de escenarios. Pero de todas maneras, la idea es esa, es tomar las variables, un subconjunto de ellas, pasarlas por un clasificador, decidir una métrica de desempeño asociada y, en base a eso, evaluar cada subconjunto y decidir cuál es el mejor subconjunto de representación para reducir la dimensión. Después, básicamente tenemos dos métodos más, los métodos embebidos y los métodos híbridos. Los métodos embebidos vienen de una u otra manera asociados a algún diseño de clasificador. Por ejemplo, los árboles de decisión. Los árboles de decisión tienen incluidos algunos de estos métodos. Y por otro lado, lo que desde mi punto de vista es muy conveniente, muy intuitivo y también muy práctico de usar es combinar tanto filtros como wrappers. Y primero se hace una preselección de las variables utilizando filtros y después se aplica los wrappers. Es un método de dos pasos. Eso genera muy, muy buenos resultados y es muy recomendable. Cambiando ahora a lo que es feature extraction, como vamos a ver aquí, la idea de los métodos de feature extraction es aplicar una transformación sobre los datos para poder de una u otra manera reducir la dimensión. Por eso, producto de esta transformación, nosotros hablamos de extraction, no selection, en el caso de las características. Lo que buscamos aquí, igual que en la reducción de dimensión en base a selección de características, es reducir la dimensión de un valor R, ¿ya? Pero aquí vamos a introducir el concepto de igualdad, no solamente de reducir. ¿Por qué? Porque lo podemos asociar a nuestra intuición de compresión de datos, donde nosotros tenemos compresión de datos con pérdida, cuando se reduce efectivamente la dimensión, y compresión de datos sin pérdida, cuando se reduce el volumen de los datos, pero no la dimensión en la cual nosotros representamos esta información. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de dos dimensiones, x1 y x2, las cuales en base a una transformación vemos que las podemos reducir a una representación unidimensional, ¿ya?
en un nuevo espacio de representación que en este caso viene dado por la variable z1, que no es ni x1 ni x2, sino que es una combinación lineal en el fondo de estas variables de acá que me ponen todos estos puntos en esa recta de ahí, porque claramente en ese caso es una buena idea colocarlos en un ambiente unidimensional, en una representación unidimensional. ¿Cuál es el concepto asociado aquí en análisis de componente principal, en PSA? El concepto es igual al que ustedes conocen de compresión, por ejemplo. De hecho, se puede hacer compresión en base a PCA. Tenemos una imagen como esta, que es de esa dimensión. Si nosotros creamos 144, su imagen, la dimensión que sea, pero una dimensión grande, ¿ya? De, por ejemplo, puros 12 por 12, tirando rectangulitos, pueden estar traslapados, etc. Si nosotros aplicamos PCA, entonces si aplicamos PCA, tomamos estos datos, los vectorizamos y aplicamos una reducción de dimensión de 144/60. Si ustedes se fijan, es muy poca la pérdida de calidad que se observa en la nueva imagen que yo estoy representando, en la parte superior derecha. Sin embargo, cuando reduzco la dimensión, perdón, aquí me equivoqué, esto es 14. Ya cuando reduzco 14 más 60, entonces aquí empezamos a ver que hay pérdida de detalle, sobre todo en esas partes, y sobre todo en lo que son las intensidades asociadas a la imagen. Si hacemos un zoom un poquito más, vamos a ver que se pierden también detalles aquí, no solamente en la intensidad, sino que en la dimensión espacial de las imágenes. Considerando entonces eso, la idea principal, racional, o sea, detrás de análisis de componentes principales, es que lo que nosotros hacemos acá es realizar una transformación lineal de los datos. O sea, pasamos de un modelo de representación en, por ejemplo, X1, X2, a un modelo de representación en Z1 o Z2, donde lo que se busca hacer aquí es, geométricamente hablando, que PCA hace esta transformación lineal y busca ajustar una elipse multidimensional a los datos. ¿Por qué? Porque la elipse multidimensional lo que me va a hacer es representarme los datos con mayor varianza, acá, en la primera dimensión, y las dimensiones siguientes, entonces vamos a tenerlas con menor varianza asociada. Eso es el concepto de componentes principales. El componente principal es aquella transformación lineal sobre los datos que yo tengo, de forma tal de que cuando yo le pase los datos a este nuevo espacio de representación, en la primera coordenada existe una mezcla de todas estas, una combinación lineal, ¿ya? Ese tipo de mezcla de todas las variables del espacio original, que ha generado una nueva variable, Z1, ¿ya? Z1 es una combinación lineal de estos de acá, pero la combinación lineal está hecha de manera tal de que se rotan los datos, se rotan y se desplazan los datos, de manera que en la primera componente está los datos con una representación con la mayor varianza posible de todas las dimensiones que existen en el problema original. Y en la segunda coordenada es la segunda mayor varianza. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, utilizamos simplemente el concepto de espectro, ¿ya? Y el concepto de espectro de matrices, no el espectro electromagnético, sino el concepto de espectro de matrices viene dado por la descomposición en valores singulares. Si yo tengo nuestra matriz de datos que es X, yo puedo obtener una matriz de Gram, que es la combinación de todos los productos puntos, viene dado por X transpuesto por X transpuesto por X, y esta matriz S, y si yo le calculo los valores propios a esto, utilizando perdón, no el concepto extendido en ciertos valores propios que son la descomposición en valores singulares, yo puedo descomponer esta matriz S en B lambda B transpuesto, donde lambda contiene en su diagonal los valores propios. Si yo ordeno estos valores propios asociados a la descomposición en valores singulares, yo obtengo para cada uno de estos el vector propio asociado, entonces el valor propio de mayor valor se asocia al vector propio se asocia a un vector propio y este vector propio es el primer componente principal. Y así sucesivamente hasta llegar a, esta caso debería ser D, que es la dimensión original. Y si yo quiero reducir la dimensión, entonces yo corto, por ejemplo, acá en un valor R, ¿ya? Que es menor que D. Esto en el fondo se muestra aquí. Por ejemplo, si el valor de R es igual a 5 y aquí el R es igual a 3. Aquí tengo los valores propios normalizados. Ahí está el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, y los voy ordenando. De acuerdo a esto, entonces yo seré un umbral y decido, por ejemplo, si este es mi umbral, decido que el número de componentes que yo voy a utilizar va a ser un R igual a 5 en vez de nuestra dimensión original de los datos de igual a 10. ¿Ya? En particular, yo prefiero la representación que está aquí al lado, donde lo que hago es
tomar los valores propios, ya calculo la varianza de la representación, que en el fondo es el acumulado de los valores propios, y la representación acumulada acá en el eje X, perdón, en el eje Y de la derecha, y una representación acumulada, y lo que veo es que cuando tengo el primer componente principal, me representa alrededor del 90% de la varianza de todo el set de datos. El segundo representa muy poco en este caso, alrededor de, no sé, 3 4. Y el tercero también, alrededor de 3 4. Pero lo que veo aquí con la curva, y esto es lo que está en el eje Y de la izquierda, y lo que veo acá en la curva es la acumulada, sumo este más este más este. Y veo que, por ejemplo, con tres componentes llego a una representación del 98.19% de toda la varianza de los datos. Lo que implica que eso es una muy buena representación, y aquí reduje la dimensión de los datos, que eran alrededor de 40, a tres componentes. Con eso terminamos esta cápsula sobre reducción de dimensión y extracción de caracteres.